Buenos días para todos, hoy les traigo un video sobre óptica mineral y quiero hacerles un video ilustrativo de cómo enfrentar la óptica mineral y determinar las propiedades ópticas de los minerales bajo el microscopio cuando alguien se está introduciendo en la geología y quiere hacer estudios petrográficos, y también para aquellos que ya saben de óptica mineral pero quizás no tengan los fundamentos claros de cuál es la teoría de la luz y cómo se puede aplicar al estudio de los minerales. Entonces, quiero que vayan conmigo paso a paso para poder entender cómo se mueve la luz o cómo se integra la luz al estudio de los minerales. Y para eso vamos a empezar explicando de forma muy sencilla, primeramente, algo tan simple como lo que es la luz. ¿Qué sería la luz? Creo que un buen ejemplo es si todos pensamos que estamos frente a un río y lanzamos una piedra. Yo les preguntaría, ¿qué pasa cuando lanzo una piedra al río? Fíjense que cuando cae la piedra al río, se empieza a propagar en una línea recta y empiezan a generarse ondas que se mueven en todas las direcciones. Entonces, la luz es como si fuera una onda en el agua. Es una onda electromagnética que se propaga en una línea recta y que vibra en sentido perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, ¿cuáles serían las propiedades básicas de la luz? Primero, que va a viajar en todas las direcciones, como lo que hablamos de la piedra que cae, de las ondas que se forman alrededor de una piedra en el agua. Va a viajar en una línea recta, se va a reflejar y se va a refractar. Todos estos principios son muy importantes y se aplican al estudio de los minerales. Vamos a empezar entonces por conocer dos de los principios muy importantes de la teoría de la luz que se aplican en el microscopio petrográfico. Y vamos a ver primero qué cosa es el principio de la reflexión. Vamos a suponer que tengo una superficie plana y que tengo la incidencia de un rayo de luz. Fíjense que cuando incide un rayo de luz, este se va a reflejar y el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. Y a la vez los dos van a estar en un mismo plano. Pero estamos hablando de un principio de reflexión de la luz que ocurre en un mismo medio, supongamos que en el aire. El otro fenómeno importante de la luz sería el fenómeno de la refracción, y vamos a ver qué pasa con la refracción. Aquí tengo un cambio de la dirección o la incidencia de la luz en dos medios diferentes. Vamos a suponer aire y agua. O podemos también pensar en un rayo de luz que viaja en el aire y llega a un mineral y tiene que penetrar el mineral. Ahí pasa de un medio a uno diferente. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Aquí tengo el rayo incidente, parte de esa luz se va a reflejar cumpliendo con el principio de la reflexión, en el que los ángulos de incidencia y reflexión son iguales, pero fíjense que parte de esa luz se va a refractar con el principio de la refracción. Va a penetrar en el otro medio y se va a refractar. Ahora, la ley de Snell se basa en estos principios de reflexión y refracción de la luz y es muy importante para el estudio de los minerales, porque Snell fue capaz de relacionar los principios de la reflexión y la refracción en una ley que plantea que el seno del ángulo de incidencia sobre la velocidad en el medio 1 sería igual al seno del ángulo de refracción sobre la velocidad en el medio 2, y a partir de esta relación él llegó a postular el índice de refracción de los minerales, que está relacionado con los diferentes medios en los cuales se mueve la luz. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar esta parte de la teoría de la luz con los minerales? Vamos entonces a analizar, en dependencia de las propiedades de la luz, cuándo un mineral se considera anisótropo y cuándo isótropo, y qué significan estas dos palabras. Empecemos por un mineral anisótropo. Primero, hay que recordar el concepto de anisotropía. Recuerden que la anisotropía es la característica que tiene cualquier material de tener propiedades diferentes en dependencia de las direcciones diferentes. Si nos fijamos acá y vamos a pensar que esto sería un prisma tetragonal, fíjense que aquí la cara de este prisma es más alargada en este sentido, pero es más corta en este sentido. Quiere decir que las direcciones son diferentes. Entonces, este cristal que estamos viendo sería un mineral anisótropo en términos de la luz. ¿Qué es lo que pasa con la luz cuando incide sobre un mineral anisótropo? Lo vamos a ver a continuación.
vamos a explicar entonces lo que es un cristal isótropo para los conceptos de la luz. Fíjense que aquí, este mineral, lo mismo en esta posición, todas las direcciones en el espacio son iguales. Quiere decir que cuando incide un rayo de luz, va a pasar a través del mineral y va a salir a través del mineral y va a estar asociado un solo índice de refracción. No como los minerales anisótropos, en las que en cada dirección hay un índice de refracción diferente. Entonces, ya tenemos las dos primeras diferencias entre un mineral anisótropo y uno isótropo. Acá hay índices de refracción relacionados a cada dirección diferente que posee. Y aquí hay un solo índice de refracción porque todas las direcciones son iguales. Vamos a ver entonces qué pasa con la luz cuando incide con estos dos tipos diferentes de minerales. Pero para poder entender, vamos a explicar primeramente qué cosa es luz polarizada, que es el principio de funcionamiento del microscopio óptico. Fíjense acá. Tengo la luz que viaja en todas direcciones y esto que está acá es un aditamento que es un polarizador. El polarizador va a tener una ranura que solamente va a dejar pasar los rayos que coinciden con la dirección del polarizador. De tal manera que cuando la luz atraviesa el polarizador van a salir solamente los rayos que vibran en esta dirección y a esa luz se le va a llamar luz polarizada. Y en eso se basa el principio de funcionamiento del microscopio que vamos a ver más adelante. Seguimos. Vamos a ver entonces qué pasa con la luz cuando incide en un mineral anisótropo. Fíjense que aquí tengo el rayo de luz, pasa por el polarizador, sale polarizada, choca o incide con el mineral anisótropo. Recuerden que viene viajando en el aire y el mineral sería un medio diferente, por lo tanto hay refracción de la luz. Aquí ocurre un principio en los minerales anisótropos que se llama birrefringencia. Cuando incide la luz polarizada, los minerales anisótropos tienen la capacidad de refractar la luz con un rayo que va a viajar en la dirección del eje más largo que llamaríamos eje C o eje óptico y otro rayo que va a viajar en la dirección perpendicular a la del eje óptico. A este rayo que viaja en la dirección más larga se le va a llamar rayo extraordinario y el rayo que viaja en la dirección más corta se va a llamar rayo ordinario. Entonces, para tener en mente, un rayo de luz que incide sobre un mineral anisótropo se divide en dos rayos diferentes por el principio de la birrefringencia. La diferencia con los cristales isótropos es que cuando le hago incidir un rayo de luz polarizada no hay división de rayos porque todas las direcciones son iguales en el espacio. Quiere decir que cuando este rayo emerge por el otro lado solamente hay un rayo de luz. Entonces esas son las dos características básicas de los minerales anisótropos e isótropos y vamos a ver lo que pasa de aquí hacia acá explicándole cuáles son las partes del microscopio petrográfico y cómo funciona. Entonces, aquí tenemos un microscopio petrográfico. No es de los más modernos, pero el principio de funcionamiento y las partes son iguales. Vamos a explicarlo en detalle. Aquí primeramente tengo la entrada de la luz al microscopio. Aquí tengo la bombilla en el microscopio. Este botón que está acá controla la intensidad de la luz. Estos botones que están acá se usan para subir y bajar esta platina, acercar o alejar la imagen y por aquí se enfoca. Tenemos también este aditamento que está acá, se llama diafragma, que es el encargado de controlar el paso de la luz. Aquí tenemos un filtro azul que tienen todos los microscopios, que tiene una función muy interesante porque la luz que llega al microscopio es una luz con una tonalidad muy amarilla y la función del filtro azul es opacar ese tinte amarillo que tiene la luz y hacerla más neutral. Este sistema de acá se llama sistema de iluminación, que tiene el polarizador, que cuando la luz llega al polarizador, recuerden que sale vibrando en una sola dirección. Estos son los condensadores que son los indicados de hacer llegar la luz hacia el mineral que voy a observar y aquí también tienen diafragmas que se pueden abrir y cerrar controlando
la cantidad de luz que llega. Este aditamento que está acá es muy importante en el microscopio petrográfico, se llama platina giratoria y fíjense que está graduada, tiene números acá. Estos números graduados en la platina giratoria se utilizan para determinar algunas propiedades físicas, ópticas de los minerales, como son el ángulo de extinción y el ángulo de foliación. Se usan para determinar propiedades angulares. Fíjense que tienen aquí un 0. Si yo tengo un mineral que le quiero calcular un valor angular, yo tomo la medida en el 0, giro la platina, vuelvo a tomar la medida, resto la medida y me da el valor angular. O sea, es muy importante y es también el soporte de la muestra que voy a analizar. Aquí arriba tengo los objetivos, que son los indicados de ampliar la imagen de los minerales que están acá. Hay diferentes objetivos, desde pequeños o digamos un campo de visión grande hacia muy detallados. Generalmente son de 2,5, 5X, 10 y 20. Y les hago una recomendación para aquellos que comienzan en óptica mineral: nunca giren o cambien el objetivo usando el objetivo. ¿Por qué? Corren el riesgo de, si giran siempre los objetivos para cambiar a objetivos mucho más detallados, que descentren el microscopio. ¿Qué significa descentrar el microscopio? Si yo tengo un mineral, por ejemplo, en el centro del campo de visión, cuando yo gire la platina rotatoria, ese mineral se tiene que quedar en la misma posición. Si el microscopio está descentrado, ese mineral hasta se puede ir del campo de visión. No lo veo siempre en el mismo punto y entonces hay que centrar el microscopio. La recomendación es que en vez de moverlo por acá, lo muevan por el soporte que los contiene a todos y así evitamos descentrar el microscopio y un trabajo extra. Esto que está acá son los compensadores. Existe la cuña de cuarzo, el compensador rojo primero, que se usa para determinar propiedades ópticas de los minerales, como el signo óptico. Lo que tenemos aquí arriba es el ocular, que es lo que capta nuestro ojo, quien transmite la imagen al ojo humano. Y tenemos algo muy importante en el microscopio, que son los polaroides. Me voy a detener un poco porque los polaroides son extremadamente importantes para todas las propiedades ópticas de los minerales. Ya sabemos que este es el polarizador, pero aquí tengo encima un aditamento que fíjense que entra y sale del eje del microscopio, que sería una línea recta en el microscopio. Este aditamento sería el polarizador y este aditamento lo llamamos analizador. Y a la unión de ellos dos se le llaman nicoles o polaroides. La importancia que tienen ellos es que cuando el analizador está fuera de la línea del microscopio, solamente está pasando luz a través del polarizador. Y bajo esas condiciones se llama luz polarizada plana y se determinan determinadas propiedades ópticas de los minerales. Pero cuando yo inserto el analizador en el eje del microscopio, los nicoles se dice que están cruzados o están en posición. Y en nicoles cruzados se determinan otra gama de propiedades ópticas de los minerales. Otro aditamento importante es este, que es la lente de Beltrán-Amisis, que es una lente que me convierte esta luz que sale del polarizador, que se llama luz ortoscópica, en luz conoscópica o convergente. Y cuando yo tengo insertada la lente de Beltrán-Amisis, puedo determinar propiedades ópticas como el signo óptico de los minerales. Entonces, este es a grandes rasgos las partes del microscopio. Vamos a explicar entonces la importancia que tiene de saber lo que pasa con los minerales que yo observo aquí, que pueden ser o isótropos o anisótropos en diferentes condiciones. Pero vamos a explicarlo cuando los nicoles están en posición o están cruzados. Está el analizador insertado en el eje del microscopio. En casi todos los microscopios, la luz polarizada viaja en dirección este-oeste, mientras que la luz en el analizador viaja en una dirección totalmente perpendicular, de izquierda a derecha. Pero hay otros microscopios en los cuales la luz polarizada viaja norte-sur y la luz del analizado que deja pasar el analizador es este-oeste.
Cualquiera de las dos no varía el hecho, cualquiera de las dos variantes, de que el polarizador y el analizador siempre están en posiciones de 90 grados. Vamos a explicarle cuando están en esta posición, que es muy fácil para entender. Y vamos a retomar lo de los minerales isótropos y anisótropos para saber qué pasa con la luz y qué es lo que yo veo en dependencia del mineral que yo esté observando. Entonces, vamos a tener aquí, vamos a pensar que lo que tengo aquí es un mineral anisótropo. Tengo la luz que pasa a través del polarizador, aquí viene vibrando la luz en todas direcciones y pasa polarizada solamente vibrando en este plano. Y choca acá con un mineral anisótropo. Recuerden que según las propiedades de la luz, estos minerales tienen la propiedad de birrefringencia y se me va a dividir en dos rayos. Como lo que llega al analizador son dos rayos, esos dos rayos son resueltos por el analizador. ¿En qué sentido? Deja pasar el analizador los que vienen vibrando coincidiendo con su dirección, pero va a dejar pasar los dos rayos. ¿De qué forma? Vibrando los dos en ángulos totalmente perpendiculares. Mi pregunta sería, ¿qué rayo saldría primero? ¿El rayo que viaja en esta dirección más corta o el rayo que viaja en esta dirección más larga? La respuesta parece evidente y muy fácil. Sale primero el rayo que viaja a la distancia más corta, recorre una distancia menor, sale. Y el rayo que recorre la distancia mayor sale más atrasado. Y cuando salen, están en interferencia de onda, porque sale uno más adelantado que otro. Lo que capta el ojo humano, que son colores de interferencia. Quiere decir que todos los minerales que yo observe en nicoles cruzados y sean minerales anisótropos se verán con colores. Hay una diferencia si el mineral es isótropo. ¿Qué pasaría si el mineral que yo estoy viendo acá es isótropo? Seguimos con la teoría de la luz. Viene viajando la luz en dirección norte-sur, choca con un cristal anisótropo y no se divide en dos rayos. Sale un solo rayo. Recuerden que no tiene la propiedad de la birrefringencia, pero cuando sale un solo rayo, aquí está el analizador. ¿Qué pasa con la luz? Se anula. Es totalmente absorbida por el analizador, que solamente deja pasar los rayos en esta dirección, y el resultado de lo que ve mi ojo es total oscuridad. Quiere decir que un mineral isótropo, en una rotación de 360 grados de la platina giratoria se va a ver totalmente negro. ¿Cómo yo traduzco eso en mineralogía? Todos los minerales isótropos, que son los que tienen todas las direcciones iguales, pertenecen al sistema cúbico, mientras que los demás que no sean del sistema cúbico serían minerales anisótropos. Resumiendo, todos los minerales que no son del sistema cúbico se van a ver en nicoles cruzados con colores de interferencia, mientras que los cristales que son del sistema cúbico se van a ver negros porque son isótropos. Pero, por último, quería decirles que hay una condición dentro de los minerales anisótropos. Cuando yo giro la platina, hay una dirección en la cual los dos rayos que se dividen de los cristales anisótropos coinciden con la dirección de vibración del analizador. Y lo que llega a mi ojo es total oscuridad. Bajo esas circunstancias, un mineral anisótropo se comporta como si fuera un mineral isótropo y se ven oscuros. A eso se le llama posición de extinción y hay 4 posiciones en una rotación de 360 grados en los cuales los minerales anisótropos se verían oscuros. Esto es de forma general. ¿Cómo funciona el microscopio petrográfico? ¿Cómo puedo aplicar las propiedades de la luz para entender qué están pasando con los minerales? Espero que les sirva para estudiar y no solo para llegar y determinar las propiedades ópticas, sino para saber cuáles son los fundamentos que están relacionados con la luz y cómo yo los puedo aplicar en los minerales. Es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.